Sean bienvenidos a mi tenebroso rincón de historias, donde una vez más nos adentraremos en una noche de domingo llena de misterio y suspense. Pues si no me conocen, me presento, mi nombre es Chris Esperma y estoy aquí con el único objetivo de llevar hasta tus oídos las mejores historias de la red. Ahora sí, como cada domingo, ya sabes que compartiremos un nuevo episodio, a menos de que surja algún contratiempo. En ese caso, te estaré manteniendo informada a través de mis redes sociales que se aborta la misión. Puedes encontrarme en Facebook, Instagram y TikTok, donde notifico las actividades del canal y comparto mil cosas que tal vez te resulten interesantes. Si aún no me has visitado, te invito a que les eches un vistazo a mis redes. Encontrarás los enlaces aquí abajo en la cajita de descripción. Y ahora sí, hoy sí tendremos saludos, pero los pondré hasta el final del video. Por otra parte, me da gusto decirles que estamos creciendo a pasos agigantados y todo esto es gracias a ti que miras este canal, que dejas tus likes y por supuesto tus comentarios. Ahora sí, ha llegado el momento de tomar un merecido descanso, relajarte y hacerles saber a todos que a partir de este momento estarás ocupado, porque aquí comienzan las historias que nunca olvidarás. Quizá este no sea el único baile que bailamos. ¿Lo has pensado? Esta es una frase de uno de mis youtubers favoritos y en cuanto la escuché, me enamoré de su significado. Hay un libro escrito por Brian Weiss, se llama Muchas vidas, muchos maestros. Y lo que me llamó la atención de este libro es que, según el psiquiatra, Brian afirma que todo lo que él presenta ahí fueron casos que le sucedieron, pero con solo uno de sus pacientes. En realidad todas estas historias son espeluznantes, son dramáticas y a fin de cuentas te deja pensando en que quizá la muerte no sea un paso hacia el fin de todo, sino que es más bien la puerta hacia una nueva vida. Vámonos a este Egipto. Es en 1260 a.C. aproximadamente, y Seti ya es entonces faraón. Según los registros, era un tipo alto, fuerte y según su momia se podía ver que era bien parecido. También se dice que era un hombre muy sabio. Seti llegó a ser faraón sin pensarlo. En realidad, su educación estaba basada en la religión. Antes de ser un guerrero, fue estudiante y deseaban colocarlo como un sacerdote para el templo de Amón. Pero por azares y vueltas del destino, un día deciden cederle el trono y él lo toma. Esto en realidad sí fue un problema porque para entonces Seti ya tenía esposa. Se llevaba muy bien con ella y la quería, pero al ascender al trono deciden casarle nuevamente con una mujer de la realeza. Así, con este trámite burocrático, fue como llegó el faraón guerrero por excelencia al trono del Alto Egipto. Se cuenta que Seti era un hombre meditativo. A él le encantaba en sus ratos libres perderse caminando en silencio en los jardines de sus palacios. Una tarde-noche, él se encontraba en el templo de Isis, cuando entre su caminata a lo lejos observa a una sacerdotisa que va y viene con cosas. De pronto, ve que se está acercando aún más a la joven. Pero cuidado, porque estas jóvenes eran vestales, o mejor dicho, vírgenes, que estaban ofrecidas al servicio de Isis. Por eso Seti, astuto, decide sacarle la vuelta. Pero cuando menos lo piensa, topa de lleno con la joven. Al verla, inmediatamente queda prendado de ella. Ella tiene aproximadamente unos 14 o 15 años. Seti tendría 30 y pico. Era grande, pero en realidad no era un anciano. Y en aquella época tampoco estaba mal visto esto. El detalle aquí era que Seti tenía un harem de mujeres. Tenía a la primera esposa y aparte tenía a la gran esposa real, que en resumidas cuentas sería la reina de Egipto. Para satisfacer al faraón, ya se tenían a las bellezas del palacio, así se les llamaban, y eran mujeres, princesas, concubinas, que estaban ahí únicamente con un trabajo, el ser bonitas y el entretener al faraón cada que éste lo requiriese. Había incluso otras mujeres que en su vida iban a ver al faraón, pero que estando ahí gozaban de los privilegios de ser parte de su harén hasta el día que murieran. Como sea, esta joven sacerdotisa de la que les estoy contando, por parte de Isis,
no era como las otras. Esta sería una mujer prohibida hasta cierto punto, y es que ella fue ofrendada a una diosa, y aunque Seti era el faraón, había algunas reglas que incluso él debía de seguir. Seti, después de intercambiar palabras y cruzar miradas, no pudo sacarla de su cabeza, y por ello aquel hombre, que de por sí ya era solitario y amante de sus jardines, dio por ir más seguido al templo de Isis, por lo que, por supuesto, desembocó en que aquellos dos pícaros, envueltos en un torrido romance, terminaran amándose el uno al otro. Y vas a decir, ¿cómo es posible este suceso? ¿Qué tiene que ver con tu canal de terror, Chris? ¿O cómo nos estás contando una historia de la Rosa de Guadalupe aquí? Espérame un poquito. Verás, hay poco tiempo de estos encuentros, resulta que, como decían los antiguos egipcios, se comieron el ganso crudo, o sea, salieron con su domingo 7. Y es que era de esperarse. Pero bueno, Seti no alcanzó a saber sobre esto cuando la joven, envuelta en una profunda tristeza por su estado, decide quitarse la vida. Según ella, no deseaba darle un problema tan grande al faraón como lo sería que tuviera que enfrentar alguna disputa legal por haber tomado a una sacerdotisa de Isis como suya. En realidad, nosotros no sabemos si se lo hubieran permitido, si se lo hubieran pasado por alto, o bien si solo le hubieran hecho algún tipo de observación. Lo desconocemos por completo, pero la cosa es que ella tomó una decisión muy abrupta, y fue dejar su muerte en manos de sus amigas, las cobras. Una mañana, envuelta en lágrimas, toma un cesto de los que se usaban para guardar esos animales que eran criados en el templo de Isis. Las agita fuertemente, mete una mano y provoca que la muerda. Este fue el fin de ella. Así se libró seguro de una muerte horrible. Y por supuesto, de que su amado Seti fuera señalado y quizás enjuiciado por aquellos nobles quienes adoraban por sobre todo a la diosa Isis. A fin de cuentas, ella respondió por lo que ambos hicieron. Lo que pasó después es totalmente desconocido para nosotros. ¿Y cómo sé todo esto que te estoy contando? Bueno, hace tiempo hubo una mujer inglesa. Su nombre era Dorothy Louise Eddy. Ella escribió lo que te acabo de contar debido a un sueño. Pero no era un sueño cualquiera. Este sueño que tuvo fue un sueño de contacto. Ya después hablaremos sobre el tema de los sueños en el canal. De momento así lo vamos a dejar. En este sueño que tuvo Dorothy, hubo un personaje de nombre Or-Ra, quien le dijo que ella, Dorothy, había sido la chiquilla que en aquellos años, hace más de 3000 años, tuvo un romance con Seti. Y este personaje, Or-Ra, no solo le dijo eso, le dijo también su verdadero nombre, que era Ventreshit. Al despertar, Dorothy se dio cuenta que ese sueño que acababa de tener estaba plasmado en hojas de papel. Por el reverso de estas, eran unas hojas de su trabajo, pero ella, dormida, las había escrito por detrás de donde tenía sus apuntes normales y escribió punto y coma, detalle a detalle, aquel sueño. Y me dirás, bueno, pues sí, si Dorothy le gustaba el Egipto y los dioses y todo aquello, pues a lo mejor le estaba gustando tanto su trabajo que terminó alucinando, y toda esta historia de amor no fue más que una invención de ella. Y yo te diré, quizás. El único detalle que yo encuentro es que aquellas hojas escritas, mientras Dorothy dormía, estaban escritas en jeroglíficos, pero no jeroglíficos de las últimas dinastías que nosotros conocemos. Ella escribió estas hojas con una caligrafía que utilizaban los antiguos egipcios. Eran antiguos jeroglíficos con una combinación muy peculiar, que después de revisarla varios eruditos dictaminaron que estos jeroglíficos pertenecían a las dinastías 18 y 19. ¿Sabes en qué dinastía gobernó Seti I? En la 19. Hasta ese momento, en realidad,
Dorothy sí era amante de la cultura egipcia, pero no tenía el conocimiento necesario para escribir una carta de tal magnitud. Después de este sueño, ella comienza a leer fluidamente el egipcio a través de los jeroglíficos. Fue como si este sueño le hubiera desbloqueado otro recuerdo de la escritura, la lectura, la interpretación del idioma. Y si fue sorprendente, tú dímelo. La última persona que hablaba el egipcio antiguo y que conocía la escritura con jeroglíficos era Cleopatra, allá en el año 15 a.C. Esta mujer, Dorothy, en 1950, cuando tuvo esta revelación, ya trabajaba para el gobierno egipcio. Ella era catalogada como egiptóloga, restauradora, dibujante y asesora de cultura, y estudios no tenía. Ella estaba ahí por vocación. Sé que se escucha súper raro y descabellado, pero entre sus trabajos estaba restaurar fachadas destruidas por el tiempo, encontrar y señalar excavaciones, reconstruir grabados escritos en jeroglíficos antiguos, ayudar con las grabaciones del idioma egipcio. Es decir, que si hoy sabemos cómo sonaba el idioma hablado, es por ella. Porque para 1900 no se tenía ni la más remota idea de cuál era su pronunciación, entonación o fonética. Y sí, reitero, ella estudió sobre el tema nunca tuvo. Ella estudió artes en la universidad, nada que ver con el tema que la llevó a este Egipto. Pero para que me entiendas lo que te estoy queriendo decir, vámonos hasta la infancia de Dorothy. A la edad de 3 años aproximadamente, esta pequeña es una niña común y corriente. Nace en medio de una familia común británica. Son miembros de la iglesia anglicana. Para ellos, el único Dios sería la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son una familia respetada y querida por la sociedad, dada su buena reputación e intachable moral. La niña estaba pequeñita, era simpática, regordeta, con las mejillas coloraditas, en fin, un caramelo. Llegado un fin de semana, la pequeña estaba corriendo de un lado a otro como acostumbraba, pero al pasar por las escaleras, se le manían los pies con los pequeños zapatitos y cae. Cae por todas las escaleras sin detenerse. Cae inerte a pies de las escalinatas. Inmediatamente llaman a un doctor, y cuando éste se hace presente con su enfermera, revisa lo que había pasado. Pero para mala noticia de todos los allí presentes, les dicen que la nena, Dorothy, acaba de morir. Ya le habían checado la respiración, no tenía latidos de corazón y su temperatura estaba descendiendo. No había reflejo en sus ojos. Sin duda, estaba muerta. Inmediatamente, todo el mundo corre de un lado a otro. Gritos por aquí, lloriqueos por allá. Era un caos aquella casa. Y el doctor se disculpa y les dice que en un momento regresa. Irá por unas cosas para poder dar el certificado de defunción. Les dijo que por favor no tocaran a la niña hasta que él regresara. En fin, aquel doctor tardaría 1 hora o hora y media cuando regresa. La verdad es que no podía con su cara. Tremendos ojos de plato hizo al ver que Dorothy estaba allí, sentada donde él había dejado, como si nada hubiese pasado. Es más, le estaba pidiendo a su mamita que la dejara seguir jugando. El padre de Dorothy estaba contento por ver a su niña bien y como si nada hubiese pasado. Entonces voltea a ver al doctor y, escupiendo fuego de la boca, lo corre. O decir que lo corre es poco. Yo creo que le dijo hasta de lo que se iba a morir. Pero imagínate, tuvo yo pasar por esa situación, no era para menos. El doctor para pronto agarra su botiquín, sus hojas de defunción, a su enfermera, se quita el sombrero, se disculpa, y yo creo que en ese momento le pedía a la tierra que se lo tragara. Salió como alma que lleva el diablo de aquella casa. Tiempo después, el papá es el primer pariente que se da cuenta que algo muy retorcido estaba pasando con Dorothy. Y es que, según relataría, su primer sospecha de que aquella no era su hija fue cuando el señor llega del trabajo, se acerca a Dorothy para darle un beso en su cabeza como siempre lo hacía y la ve pegadita a la ventana.
Era un ventanal grande el de su casa. Ella estaba perdida mirando a la calle. Cuando el papá entra por la puerta, Dorothy no lo recibe como siempre. Más bien es él el que se acerca y le dice: ya llegué, mi amor. La niña, sin mirarlo, le dice: quiero irme a mi casa. Su papá le contesta entre risas: estás en tu casa. No, esta no es mi casa. Llévame a mi casa. ¿Pero por qué dices eso, Dorothy? Esta es tu casa. No, quiero irme con mi familia, a mi casa, a mis jardines. Entonces, este hombre, que era de mecha muy corta, le dice: ¿pero de qué carajos estás hablando? Esta es tu casa y nosotros somos tu familia. A lo que Dorothy responde: no, no lo soy. Para luego girar su cabeza y seguir en lo suyo. El papá se queda completamente desconcertado, pues no entiende de dónde surgió esa charla. Tiempo después, Dorothy entra a la escuela, una escuela religiosa. Y ahí es donde tienen el segundo gran problema relacionado con su actitud. Una tarde, la maestra les llama para decirles que por favor pasen y se lleven a la niña. Ella ya no podía tenerla más. Cuando los padres llegan, comienzan a indagar qué era lo que había pasado, se miran entre ellos y dice: ¿pero cómo no va a poder tener a la niña si la niña es un caramelo? Y la maestra les comenta: sí, Dorothy es una buena niña, pero en clase de religión renegó de Dios. Y cuando se les estaba diciendo a sus compañeritos que la Santísima Trinidad era Dios, Dorothy se levantó para decir que no, que eso era una tontería y que todo eso no era cierto. Además, les empezó a dar una cátedra de dioses egipcios a sus compañeros. Valga, no saben el caos que esto causó. Y es que, aunado a todo eso, cuando a alguien se le ocurrió leer el Éxodo, donde relatan la salida de los judíos hacia la tierra prometida, Dorothy se detona inmediatamente y les acusa de decir mentiras, de alterar los acontecimientos. Esa era una Dorothy desquiciada por completo. Y entre un berrinche les dice que no, que todo eso que ellos les están diciendo son mentiras. Terminan corriendo a la de la escuela. Dorothy, con el paso del tiempo, comienza a desarrollar una personalidad desconocida para sus mismos padres, lo que muchas veces los llevó a creer que aquella niñita no era más su niñita, y es que Dorothy sigue insistiendo que ese no era su hogar. En esos años sabáticos que se toma forzosamente la niña de las escuelas, hubo parientes que deseaban mostrarle a Dorothy el mundo. Y un buen día llega hasta sus manitas un diario. Dorothy comienza a leerlo. Estaba ahí sentadita con sus piecitos, feliz de la vida, pasando de un artículo a otro, porque déjame decirte que era muy pequeña y ya sabía leer. Nadie le había enseñado a leer. Ella comprendió la lectura a temprana edad y así lo fue desarrollando, lo que ya indicaba que tenía un coeficiente muy alto. Total, entre hoja y hoja, llegó un artículo que hablaba del Museo Británico de Egiptología. Ahí, en ese artículo, mira con atención una fotografía, muy mala por cierto, antigua, primitiva. En la fotografía había un temple, y después de mirar y remirar esa imagen, comienza a gritar como loco. Inmediatamente corren todos a encontrarla, el papá, la mamá, la nana, los ayudantes de la casa. Corren y llegan hasta donde está la niña. Y ella les comienza a gritar que ahí estaba su casa. Mamá, aquí está mi casa, aquí era donde yo vivía. Y no se refería a otra cosa más que al Templo de Abidos. El Templo de Abidos se ubica a unos 90 kilómetros de Karnak. Este templo fue ni más ni menos que el templo funerario de Seti I. Este es uno de los centros de peregrinación más grandes de Egipto, pues se creía que ahí, cerca, en la parte de atrás, existía un túnel subterráneo que llevaba al oculto Osirión, el templo de Osiris. Según la leyenda, en aquel templo se había enterrado su cabeza. Ahí era donde Dorothy decía haber vivido. Estas declaraciones para muchos de los presentes eran una completa locura. Por supuesto, el padre enfadado, casi a punto de dejar de hablarle por lo que la pequeña decía, y quizás hasta de mandarle inmediatamente a su cuarto sin mencionar una sola palabra, se molestó como pocas veces en su vida lo había hecho con ella.
Pero no todo era tan mal para Dorothy. Dado el entusiasmo que ella tenía por toda esta cultura, un día un tío de ella llega hasta su puerta y pide permiso para llevarla de paseo. Y al obtenerlo, entre los dos cómplices se van atando y paran en un museo, donde en ese momento había una exhibición de artículos egipcios. Apenas entrar, la niña llama la atención de todos los ahí presentes. Y es que esta pequeña, al ver tremendos monumentos, se quita sus zapatitos, los deja a un lado, se dirige a una estatua a quien delicadamente le besa los pies. Y más adelante, se topó con una fotografía pegada en un mural, y la niña comienza a llorar y a preguntarse por qué, cómo puede estar tan feo, dónde están mis jardines, qué pasó, esto no debería de ser así. Después de que Dorothy se hiciera todas estas preguntas y llorara desconsolada, el tío corre y la agarra entre los brazos, la saca lo más rápido que puede de ahí, pues Dorothy había comenzado a hacer un ritual o una especie de ritual bailando enfrente de aquel templo, que era el templo de Abydos. Para el tío, eso fue más que suficiente para regresarle inmediatamente a su casa. Meses más tarde, Dorothy sigue con la idea encarnada de regresar a aquel sitio, y no solo lo logra, se escabulle de su casa, y al llegar al museo, se topa de frente al famosísimo arqueólogo y maestro de la egiptología, Ernest Wallis Budge, un afamado egiptólogo y escritor. En su carrera llegó a escribir un poco más de 30 libros sobre Egipto y su cultura. Este señor era un erudito de esa ciencia, un maestro que logró descifrar en aquel tiempo el libro de los muertos. Y por muy increíble que parezca, esta niña logró entablar una conversación fluida con aquel doctor en egiptología. Esta conversación fue larga y tendida, y no crea que hablaban de caricaturas o de dibujitos, estaban hablando de los queveres de una civilización. Y es que Dorothy no solo comprendía lo que aquel maestro le decía, esta pequeña le debatía las ideas que él le presentaba y le postulaba ideas que el arqueólogo jamás había considerado en toda su carrera. Por supuesto, Ernest, esta eminencia, quedó más que asombrado, pues según sus palabras, ante sus ojos tenía una niña superdotada, extremadamente inteligente y con una extrañísima fijación por Egipto. Te voy a dar otro dato curioso sobre Dorothy. Apenas llevaba 2 visitas en aquel recinto cuando Ernest la vio con sus ojos incrédulos y con sus oídos igualmente. La niña comenzó a leer jeroglíficos en la oficina de Ernest. Los jeroglíficos que él tenía en las decoraciones de sus paredes y de sus muebles, la niña comenzó a leerlos y los entendía. Aquel egiptólogo apenas en 2 visitas anteriores le había explicado cómo se componían estos textos, cuáles eran y de ser correctas las conjugaciones para expresar ideas por medio de estos dibujos. Y Dorothy no se equivocó ni una sola vez. Desafortunadamente para Dorothy, estalla la Segunda Guerra Mundial y es enviada al campo, esto por seguridad, lo que generó que se alejara de todo este mundo que tanto le fascinaba. La pequeña fue enviada con una tía, aún no se sabe bien si fue a Sussex o a Snow Hill. Como haya sido, y a donde quiera que haya ido, lo primero que hizo fue buscar una biblioteca. Y cuando la encontró, pasaba todas las tardes allí, leyendo y releyendo libros sobre Egipto. Así fueron pasando los años y la guerra terminó. Ella siguió empapándose de estos libros, a donde iba y como podía. Este es un punto muy importante, ya que Dorothy llega a la edad universitaria y comienza a estudiar arte. Cada que puede, ella está buscando tener algo que la relacione con aquellas tierras. Por lo general, era un libro. Ya para esta edad, Dorothy guardaba un secreto con todas sus fuerzas. Y es que aproximadamente cuando ella tenía 14 años, tuvo un encuentro dentro de un sueño con un hombre. Este hombre tenía una túnica blanca y se presentó ante ella como un amigo de vidas pasadas. Su nombre era Seti I. Lo curioso de este sueño es que
Dorothy recordaba de punta a punta el sueño con lujo de detalle. Y bueno, es que esto es lo que nos hace pensar que en realidad no fue un sueño. Una persona normal difícilmente recuerda una parte de lo que soñó la noche anterior, y es que el cerebro está diseñado para borrar esa información. El cerebro crea todas estas imágenes como un escape a las tensiones del día a día. Entonces tenemos claro que un sueño que se recuerda de esta manera no puede ser un simple sueño. Es más bien lo que los estudiosos llaman un sueño de contacto. Quizá podamos decir que esta mujer era una mujer encaprichada con el antiguo Egipto y quizás por estas razones sus sueños tenían que ser relacionados con toda esa temática. Pero no fue un sueño donde le decían a ella que ella fue la amante de Seti primero y todo eso que ya yo te había contado. No, en ese primer sueño se presentó aquel hombre y tuvieron una excelente e interesante conversación sobre muchos temas de aquel tiempo. Y es a partir de aquí cuando aproximadamente cada mes tenía un sueño donde Seti primero llegaba nuevamente a verla. Las pláticas dentro de aquellos sueños eran extensas y con el tiempo fueron evolucionando. A veces eran charlas de carácter romántico, no de carácter sexual, no pensemos mal. Eran charlas sobre lo que hubieran hecho si en aquel ayer ellos dos hubieran seguido juntos. Era sobre el gran cariño y afecto que el uno sentía por el otro y temas relacionados. Dorothy decía que eran tan fuertes los sentimientos que esas charlas le generaban que en ocasiones despertaba con la almohada empapada en lágrimas. Y todos estos encuentros se iban intensificando. Sus charlas eran desde recordar cómo era la antigua casa de Seti, los templos, las ceremonias, lo que realizaban día a día, sus deberes como monarca y los de ella como sacerdotisa. Todo aquello iba poco a poco quitando velos que estaban guardando recuerdos en la mente de Dorothy. Y pronto, Seti primero le compartió información sobre la verdadera edad de la Esfinge. No creas que la teoría de que aquel colosal monumento es mucho más antigua de lo que creen los historiadores es reciente. No, en realidad eso lo dijo Dorothy hace más de 70 o 80 años. Y también hablaron sobre la biblioteca debajo de la Esfinge, que por cierto, el gobierno egipcio nunca ha querido investigar, ni siquiera ahora con los sonares de altísima tecnología que no destruyen al usarlos. Simplemente el gobierno egipto no quiere que nadie por ninguna razón se acerque para ver si aquello es cierto. Pero bueno, todo esto que Dorothy estaba viviendo no creas que le dio fama y renombre, todo lo contrario. Esto le generó que la gente a su alrededor creyera que ella estaba loca y por eso tuvo que ser internada en reiteradas ocasiones en psiquiátricos, en donde por supuesto no le encontraron ningún desorden de ningún tipo, ni esquizofrénico, ni algo que indicara que ella no estaba en sí. Según los doctores que la vieron, era Dorothy completamente normal, a excepción de su increíble fantasía. Ese fue el diagnóstico que en aquellos tiempos le dieron. Era una mujer con una gran fantasía. Por otra parte, tras los exámenes realizados en aquellas instituciones psiquiátricas, establecieron que era increíble su habilidad para aprender y su coeficiente intelectual era demasiado alto, mucho más que el promedio. Digamos que era una mujer actual, despierta y cuerda, y hasta ahí sin más novedades sobre su salud mental. Pasaron unos meses más y ya terminada su carrera en artes, consigue un trabajo en una revista egipcia como dibujante. Su calidad de dibujo era realmente excelente y ahí comenzó a realizarse como profesional, cuando de pronto, en una reunión de trabajo, conoce a un hombre. Su nombre era Abdel Megid, con quien se casaría después de que él se enamorara perdidamente de ella. En realidad, para este entonces, Dorothy no hablaba ni de Seti, ni de ninguna vida pasada, ni de algo por el estilo. De hecho, ella ni siquiera estaba segura de todo eso. Llegó a creer que, como toda su familia le aseguraba, todo eso estaba en su cabeza. En realidad, ella sentía un vacío y sentía que no pertenecía a aquel lugar.
Decía que era un sentimiento difícil de describir, pero ahí estaba y nunca se alejaba. Y eso era lo que le arrebataba el aire, era lo que la obligaba a buscar un contacto, cualquiera, de cualquier índole, con este pasado que tanto añoraba, pero que conscientemente ni siquiera sabía si era real o no. Así siguió su vida, entre añoranzas, sueños y trabajo. El amor comenzó a surgir por aquel egipcio hasta el punto en el que el chico termina su encomienda y regresa a Egipto, cosa que hace que Dorothy se quede muy triste, pero de pronto, tras unos meses de ausencia, llega una carta dirigida a ella. Era este hombre pidiéndola en matrimonio. Por supuesto, aceptó, por dos razones fuertísimas. La primera era que no deseaban nada más del mundo más que regresar a Egipto. Y la segunda era que se llevaba muy bien con este joven. No era muy guapo, pero la valoraba y parecía que la adoraba. Es más, decía que su voz era encantadora, aunque era chillante, pero que después de acostumbrarse lograba encontrar la feminidad y la lindura en ella. Los padres de Dorothy, la verdad, estaban muy molestos, demasiado, y no porque aquel hombre fuera un egipcio. Lo que realmente les incomodaba es que Dorothy se fuera para allá. Y es que, a palabras de su padre, Dorothy no era egipcia, y esta última afirmación fue acompañada de una gran bofetada. Que por cierto, poco le importó a Dorothy, pues el gusto de saber que ya iba de salida no se lo amargaría ni la peor de las tormentas aquel día. A poco de abordar un barco y salir con rumbo a aquella tierra que tanto había vislumbrado en sueños al lado de su esposo, no pasó mucho tiempo cuando Bulbul, así le llamaban por su encantadora y curiosa voz, que significa ruiseñor en árabe, le cuenta a su ahora esposo que tenía visitas nocturnas de un hombre llamado Seti I. Esto fue un tremendo desconcierto para el esposo, y no porque se tratase de Seti I, ni por las extrañas visitas de un contenido desconocido para él, sino porque a palabras de él mismo, su mujer estaba loca y jamás se lo dijo. O al menos esto fue lo que aquel joven dilucidó de la plática. Aún así, poco tiempo después, Dorothy se embaraza de su primer hijo, y al nacer este bebé le otorga el nombre de Set, lo que causa que aquel hombre haga una erupción por segunda ocasión. Le dijo que cómo era posible que le dijera que por las noches llegaba el fantasma de Seti a cortejarla, y además de eso, a su hijo, el de los dos, le llama de la misma forma. Todo esto hace que el matrimonio llegue a una crisis tan fuerte que el marido decide irse a trabajar a Irak. Esto lo hace por no confrontar el divorcio, pero a los ojos de todos, esto estaba más que claro. Era un abandono por parte del esposo. Pero igual a Dorothy parecía que los problemas no le hacían mucha mella y siguió adelante con el pequeño Seti, trabajando y saliendo a flote. Recordemos que esas no eran sus tierras y, aunque no tenía familia que la apoyase allá, sí tenía amigos, y muchos. Todos los eruditos que trabajaban para el gobierno egipcio la veían con mucha estima y con mucho cariño, pues Dorothy, después de terminar con su vida de matrimonio, regresa de lleno al campo. Ella regresa nuevamente a buscar templos, a descifrar papiros, a reconstruir fachadas perdidas. Es decir, vuelve plena nuevamente. Y Seti, su hijo, no era estorbo para ella de ninguna manera. El comportamiento de Dorothy, conforme pasaron los años, hizo que el pequeño Seti, igual que su padre y la familia paterna, se mantuviera distante de ella. Pues, según dicen, el primer día que entra Dorothy en Saqqara, un antiquísimo templo, ella hace una reverencia antes de entrar. Se quita los zapatos, entra haciendo una ceremonia, quema un incienso, le hace un ritual a las estatuas que hay. Y es ahí cuando la familia paterna cae en cuenta que, según ellos, quizás Dorothy estuviera mal de la cabeza, por lo cual deciden hablarle al pequeño Seti sobre su madre cosas distorsionadas. Y después de convencer al pequeño de que su mamá no estaba apta para cuidarlo,
lo retiran de su lado. Entonces Dorothy vuelve a quedar sola en aquel mundo. Por otra parte, aquellos hombres estudiosos que en ese momento gobernaban Egipto, pronto pondrían su interés en Dorothy, en especial Selim Hassan, un egiptólogo quien, sorprendido por todo lo que la inglesa sabía sobre su cultura, comienza a crear una amistad fuerte, cosa que le abrió las puertas a Dorothy y le ayudó a conseguir trabajo para tener un sustento bien remunerado allá. Hassan la toma como asistente personal y decide explotar al máximo sus conocimientos. Aquí es donde Dorothy comienza a trabajar en medio del desierto. En el momento en que Dorothy ingresa a las arenas del desierto, el lado paranormal de todo esto sale a flote, pues ella comienza a descubrir tumbas donde nadie más las había visto. Y no es que hiciera algún tipo de juego de azar, los pasos eran fuertes y certeros. Se dice que ella llegaba, se paraba y decía, caben aquí, aquí encontrarán la entrada al mausoleo de fulanito. Y eso era justo lo que pasaba. Ella simplemente no se equivocaba, porque a palabras de la misma Dorothy, lo único que estaba haciendo era repetir los pasos que hace 3000 años ya había dado por esos lugares. Ya para estos años comienza a hacer diagramas, mapas, documentos en inglés y en egipcio de sus conocimientos, y aquel maestro egiptólogo, Selim Hassan, la ve como una pieza imprescindible para poder revivir el pasado olvidado de Egipto. Verás, a ella le debemos tener ahora mismo la fachada de Abydos. Esto se había perdido desde hace cientos de años y era un rompecabezas enorme e indescifrable hasta que llegó Dorothy. Pieza a pieza le fue dando sentido hasta terminarla. Los jardines exóticos pertenecientes a los Sirión también fueron descubiertos por ella. Una de las conversaciones que más resaltan es la de cómo llegaron a saber del templo de Osiris. En 1950 se creía que lo que hoy sabemos que es la tumba de Seti I, erróneamente, era el llamado templo de Osiris. Pero cuando llegó Dorothy, se paró en la parte trasera de aquel complejo y les dijo, a partir de aquí comienza el jardín. Y esto que ves no es el templo de Osiris. El templo de Osiris comienza después de un pasillo que está aquí. Al final de aquel pasillo encontrarás la cámara mortuoria de Osiris. Y ahí está tu Osirión, la casa de Osiris. En aquel entonces todo el mundo miró a la inglesa y entre cuchicheos y risas contenidas le dicen, ¿cómo no? Ellos que habían trabajado ahí por años no habían encontrado nada. O al menos eso afirmaban. Pero Selim Hassan, que conocía perfectamente a Dorothy, tomó nota de todo lo que esa tarde ella dijo. Y poco después Selim ordena comenzar una excavación bajo las condiciones de Dorothy. ¿Y qué crees? Todo, así como ella lo había dicho, estaba ahí. Ni más ni menos. Y es que esto era algo imposible de que ella lo supiera, a menos de que yo hubiera estado ahí. Bajo una capa de arena de aproximadamente 7 metros, encontraron el querido templo de Osiris. Cuando el Osirión sale a la luz, los sueños que tenía Dorothy con Horra, que si no han tomado todavía la línea, es el mismo que Seti, es otro nombre para él, se intensifican. Y justo después de esto, se entera que ella era Beldrish, hace más de 3000 años. Y todo esto que pasó le ayuda mucho a saber cuál era su misión y qué era lo que la había arrastrado a este. Sé que hay un motivo para todo. Tal vez en el momento que se produce un hecho no contamos con la penetración psicológica ni la predicción necesarias para comprender las razones, pero con el tiempo y paciencia saldrán a la luz. Después del abandono de su entonces esposo, las visitas de Seti fueron más seguidas, más intensas e incluso llegaron a presentarse en algunas ocasiones con un alto contenido erótico. Después de algunos años más muere Selim Hassan y ella se va a trabajar con otro egiptólogo muy reconocido. Así llega a los 60 años de edad. Su oficina en ese entonces estaba dentro del templo funerario de Seti I y decían quienes convivían con ella que solía pasar mucho tiempo ahí dentro. Si no estaba estudiando, estaba jugando. ¿Sí?
jugando con una cobra que tenía como su mascota ahí dentro. Por supuesto, esto hacía que la gente le tuviera mucho cuidado y miedo. Pero, ¿recuerdan cómo murió Ventressy? Fue ejecutada por sus amigas, las cobras. Todos los días, al terminar las jornadas de trabajo, Dorothy se retira del templo, haciendo un ritual común pero necesario para poder salir de ahí. Y se va hasta una pequeña casita que está cerca de aquel santuario. A muchos decían que era increíble que siendo empleada de gobierno por tantos años haya optado por una vida sin comodidades, pues su pequeña casa, a unos 4 muros, muy cerca los unos de los otros, en realidad no llamaban la atención de nadie, pero sí logró que le pusieran el apodo de The Old Eccentric Lady, la vieja excéntrica. Pero curiosamente no era tan rechazada por la comunidad, incluso ellos mismos la buscaban porque la querían y porque necesitaban consultarle cosas. Por ejemplo, querían que ella fuera guía de turistas para un grupo en específico. También la iban a buscar y tocaban su puerta para buscar remedios para malestares. Dorothy tenía mucho conocimiento en herbolaria egipcia. Ella siempre fue la consejera de aquel pueblito. Y en realidad no era una hechicera. Ella solo replicaba lo que leía en los antiguos papiros y en aquellas paredes de los templos. Leía los jeroglíficos antiguos para darle salud a los pobladores con los que ella ahora convivía. Y por esto era que siempre la encontrabas rezando algo, quemando inciensos, guardando fiestas de la antigua religión egipcia, que por supuesto nada tenían que ver con nuestro calendario solar. Ella se basaba en la luna y en sus fases para hacer sus rituales. Después de que ella muriera, resultó que era correcto. Las fiestas que ella celebraba sí existían en la antigua religión del culto al dios Osiris. ¿Esto también era una coincidencia? ¿O es que ella conocía perfectamente las festividades para aquel dios? Otra cosa que personalmente me intriga es una conversación que registró Dorothy. La tuvo con Seti primero en una noche de luna llena, en un sueño, por supuesto. Y Dorothy le preguntaba por la Atlántida. Seti le contó que los egipcios no tenían nada que ver con ellos, que para ellos eso no era más que una leyenda. O sea que hace más de 3000 años ya existía esta historia acerca del Atlantis. Y aún en aquellos tiempos se veía como eso, como una historia. El carácter de Dorothy nunca cambió. Ella era una mujer agradable que siempre te veía con una sonrisa. Siempre estaba haciendo anotaciones, siempre. Y a pesar de ser jubilada a los 65 años por el Instituto de Arqueología Egipcia, ella siempre estaba dispuesta a responder una pregunta y a enseñar algo de todo lo que ella sabía. Con frecuencia era llamada por los arqueólogos para que revisara y supervisara una excavación, para que diera su punto de vista, su opinión, o simplemente para que tradujera algún texto en algún hallazgo. ¿Y sabes qué? Ella nunca se negó. Muere en 1981 con 77 años de edad. Cuando estaba en sus últimas horas, ella aseguraba y decía que Seti estaba esperándola para ir a Amentet, en donde estarían juntos y donde ella se convertiría por fin en su esposa real. Después de 3200 años de esperarla, concretarían aquello que habían dejado pendientes para otra vida. Es muy curioso porque a pesar de que al principio cuando aquella inglesa llegó, la vieron con recelo, de arriba para abajo. Pero a pesar de todo ella supo ganarse el respeto y la admiración de aquellos doctores y maestros en arqueología. La chica sin estudios concretos en Egipto llegó a ser inolvidable y llegó a pasar a la historia como la reencarnación de Ventressy, amante del gran faraón guerrero Seti I. Así que no queda más que darle las gracias a esta mujer, porque sí, gracias a ella conocemos casi todo lo actual sobre esa civilización. Antes de que ella llegara, todo lo que se sabía eran suposiciones, y los templos conocidos eran muy pocos.
Y es que si tenemos algo bien en claro, es que ella supervisó casi por 50 años el 90% de los descubrimientos de aquellas tierras. Y todas las figuras de autoridad que existieron, contemporáneas a ellas, siempre, antes de hacer algún movimiento, le preguntaban directamente qué hacer. Y sí, todos esos descubrimientos no están a nombre de ella, sino a nombre de quienes fueron sus jefes directos, porque a pesar de que Dorothy tenía un conocimiento que no podía negarse, brindarle ese destacado lugar en la historia era imposible. Y antes de terminar me van a preguntar, ¿por qué se llama el video Oncetti? Bueno, el significado de Oncetti es la madre de. Por ejemplo, ella fue la madre de Seti. Tuvo su hijo con su esposo de nombre Seti. Pero por ejemplo, la madre de Eduardo se llamaría o sería llamada en aquel momento Om Eduardo. En realidad, no le llamaremos así en el video porque ella fue muy grande para quitarle su nombre, ya que su hijo en realidad no fue alguien destacable. Ella fue eso, una gran egiptóloga. Y según yo, debe de ser nombrada con todas las letras de su nombre. Dorothy Louise Eddy. La historia de Dorothy la conocemos por pluma de un escritor, porque ella nunca, jamás, reveló todo esto, ni siquiera a sus amigos. Siempre fue un secreto celosamente guardado, y antes de morir, ella contactó a un escritor, quien le ayudaría a dar vida a estas memorias, porque ella no se quería ir de aquí sin que el mundo supiera de aquella vida pasada, donde ella estuvo perdidamente enamorada de Seti y Seti de ella. Ahora sí, déjame mandar los siguientes saludos. Vámonos hasta el país de Albania, allá en la península balcánica. Nos escribe Esther Velilla. Un saludo hasta allá. Ahora vámonos a Argentina para saludar a Juan Cruz Casarino, también a Yasmín Mink J y por supuesto a nuestra amiga Claudia Álvarez, que desde Colombia nos deja saber su interés por los náhuatl. Yo creo que el siguiente programa lo dedicaremos a ellos. ¿Qué les parece? Esto es mi náhuatl. Se llama Fortuna, pero es náhuatl. Ahora sí, espero que hayas disfrutado este episodio de Reencarnación. No creo que vaya a ser el último, así que nos vemos en uno próximo. Y ya sabes que si te gustó este programa, te pido que no te vayas sin dejarme un buen like en el video y un comentario. Eso de verdad que me ayudaría mucho a seguir creciendo y a seguir creando contenido. Yo creo que este video lo vamos a comentar con un escarabajo o un camello, ya que no tenemos nada relacionado con el antiguo Egipto en los emojis. Así que deja tu mensaje y ya sabes que yo te contesto en cuanto puedo y en cuanto lo veo. Ahora sí yo me voy, pero no me voy sin antes decirte que el misterio también es cultura y que tú y yo solo nos despedimos para reencontrarnos de nuevo. Hasta el próximo domingo, si todo va bien. Chao.